Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, llegó el día, llegó el momento, un día muy especial para este posgrado, para odontólogos de medicina biológica. Así que Hoy me toca hablar un poquito más precisamente de hormonas bioidénticas. Y bueno, terminando, creo, como la mayoría de los médicos que cuando hacemos medicina biológica nos abre un poquito la mirada hacia un campo un poco más amplio, terminamos en medicina funcional, ¿no? Es decir, creo que eso es fundamental, cuando uno entiende que la medicina no va por un solo camino, no va por un solo carril, sino que se va a nutrir de varias ramas. Terminamos con esto de la medicina funcional, que yo siempre digo que es muy, muy importante. No podemos ver al paciente desde un solo lado, sino que tenemos que estar mirando y es realmente de esa manera en la cual tenemos que empezar a interactuar. Bueno, hoy me toca hablar un poquito más precisamente de hormonas bioidénticas, como dijo el doctor, que yo creo que es fundamental. Es decir, me toca hablar en realidad de hormonas bioidénticas, pero bueno, anteriormente a eso voy a hacer una introducción a lo que son las hormonas y a lo importante que es el tema hormonal, ¿sí? ¿Están ahí para escucharme? Comienzo, es decir, ¿me están escuchando? ahí arrancamos, sí, sí, excelente. Perfecto. Bueno, como dijimos, es decir, el tema de hoy precisamente es hormonas bioidénticas, pero quiero mostrarle esto un poco, que nosotros tenemos una red hormonal muy amplia y para mí es fundamental y es de prioridad siempre, en cada vez que tenemos un paciente adelante, ver estas hormonas, porque como ustedes verán acá, todos nuestros sistemas biológicos funcionan en base a hormonas, ¿sí? Ya sea cuando uno se inclina desde un problema metabólico, desde un problema de obesidad, un paciente diabético, ahí ya tenemos unas hormonas que están regulando todo ese nuestro metabolismo, como es la insulina, es decir, como es el glucagón, es decir, son hormonas que van a regular obviamente desde un lado y desde el otro, es decir, disminuyendo los niveles de glucosa, aumentando los niveles de glucosa en el momento que lo necesitemos. Las glándulas suprarrenales que obviamente van a producir un montón de hormonas, como son todas las partes de hormonas foliculoestimulantes, las hormonas sexuales, la DEA, hormonas que también van a regular muchas funciones, a su vez, estas hormonas sexuales a su vez van a estar relacionadas con las hormonas tiroideas. Estas glándulas suprarrenales también van a producir obviamente adrenalina, noradrenalina, todo lo demás, que también vamos a tener aldosterona que van a regular nuestra presión arterial, que también está relacionado desde ese punto de vista. Entonces, si tengo un paciente también hipertenso, si siempre pensar más allá en los procesos metabólicos, en los problemas metabólicos, también de ir pensando que tenemos una alteración hormonal, buscar hormonas, es sumamente importante. Cortisol, que hoy en día, bueno, ya lo vamos a ver, es un factor y una hormona fundamental dentro del estrés. ¿Quién hoy en día no tiene estrés, sí? De una manera u otra, pero bueno, es importante saber si tenemos un estrés agudo, un estrés persistente que nos va a generar un disestrés, o bien es un estrés del momento que luego podemos tener mecanismos, hábitos de vida, distintas formas de poder bajar esos niveles de estrés. Bueno, como verán, está todo relacionado, obviamente, cortisol, oxitocina, bueno, la calcitonina, que regula también a la parte del calcio, la prolactina, que obviamente también va a estar dada liberación desde la hipófisis, desde lo que es de la hipófisis anterior, y también va a cumplir su función muy importante. Y como verán, en la parte de arriba también la progesterona, que yo digo que la progesterona es una hormona también fundamental, aparte de estrógenos, que ya lo vamos a ver ahora, testosterona y todo lo demás. Siempre en esto tenemos que tener en cuenta que tenemos un eje hipotálamo, hipofisario, gonadal, que está desde el hipotálamo, liberación de los precursores hacia la hipófisis y desde ahí otros precursores que van a ir hacia las gónadas, para que cuando esto libere las hormonas vayan a ir a actuar a los órganos diana, que es fundamental, ¿no? Bueno, ¿de qué manera podemos nosotros equilibrar todas estas hormonas? ¿Sí? Cuando me refiero no solo a las bioidénticas, sino a todas las hormonas que regulan en nuestro organismo. Bueno, acá tenemos, como decía anteriormente, los hábitos y las condiciones de vida que van a favorecer ese equilibrio. Esto es muy importante. Yo no puedo tratar a un paciente, no puedo tratar de regular y mejorar un eje hormonal si yo creo que solamente voy a dar una hormona, sea la que sea, y con esto voy a regular ese metabolismo biológico, sino que se hace integral, por eso dije que es funcional y es integral. Entonces tenemos que tener una idea también de los hábitos nutricionales, de los ejercicios, de las condiciones de vida que tiene ese paciente, si vive en estrés o no. Es decir, es muy importante la historia clínica, como ya lo vamos a ver, porque todos esos van a favorecer a ese equilibrio. Dormir bien y a horario. Bueno, esto es fundamental. Qué difícil. También a veces podemos no dormir bien porque también nos están faltando hormonas. Ya vamos a ver cuáles son las hormonas que van a regular todos el sueño. Pero también tenemos que saber que es importante el tema del dormir bien, poder acostarnos a un determinado horario, poder dejar muchas veces las pantallas, poder dejar los teléfonos. Es decir, es cuestión de ir programando y de ir organizando cómo podemos mejorar, ¿sí? La alimentación consciente, bueno, acá pusieron los juguitos que están muy bien, pero cuando hablamos de alimentación consciente no solamente son los jugos, sino que también dejar el consumo de harinas, de hidratos de carbono, que son inflamatorios, y por el otro lado también los azúcares, que es lo más inflamatorio. Todo lo demás podemos ir consumiendo, no hay ningún problema, pero yo siempre digo que particularmente esas dos cosas son fundamentales. En algunos pacientes también tiene un proceso muy inflamatorio los lácteos, pero bueno, eso es más a nivel intestinal, ¿no? No tanto a nivel general como sí lo hacen los hidratos de carbono y como lo hacen los azúcares, que yo eso es algo que siempre les aconsejo bajar, empezar de a poquito y empezar a hacer esos cambios. Bueno, manejo del estrés y las emociones, como les decía, es difícil, sí, pero se puede, hay que proponérselo. También está todo lo otro, los ambientes libres de tóxicos. Obviamente que ahí
a veces no juega tanto lo nuestro. Si nosotros podemos evitar los ambientes libres de tóxico, mejor, pero bueno, esto también es un problema ya a nivel social y es muy difícil de regularlo, pero nosotros podemos ir manejándolo de alguna manera que no nos afecte tanto. El apoyo con fitoterapia también no podemos regular nuestras hormonas, ni tampoco podemos dar hormonas si estamos ante un organismo tóxico. Por lo tanto, mantener este terreno biológico con las limpiezas, con la detoxificación y después también todo lo que sea, los aportes nutricionales por vía endovenosa, eso también es decir, viene perfecto. Algunos factores que van a desequilibrar justamente el sistema hormonal, lo que les decía anteriormente, es estrés crónico, los tóxicos ambientales son disruptores endocrinos, sí o sí, aunque no querramos y no nos demos cuenta. El consumo excesivo de alcohol, de cafeína y tabaco también. Esto es fundamental. La cafeína yo generalmente le indico, se puede tomar café, un buen café de calidad, que tiene que ser café tostados, en lo posible en las horas de la mañana, antes del mediodía, y no tomar café a última hora y horas de la tarde o a la noche, después de cena, porque eso también va a alterar nuestros hábitos del sueño y por lo tanto va a alterar nuestras hormonas. Nosotros sabemos que en cuanto a las hormonas, tenemos el cortisol, que empieza a elevarse aproximadamente a las 4 y media, 5 de la mañana, para que nosotros en las horas de levantarnos tengamos tengamos energía, porque sabemos que el cortisol es necesario para que nosotros podamos levantarnos, para que podamos reaccionar. En el transcurso del día, el cortisol tiene su pico máximo a las 8 de la mañana, en el transcurso del día va disminuyendo para ya en horas de la tardecita empezar a decaer y a la noche caer bastante para yo poder dormir. Por supuesto que la cafeína, el alcohol y todo esto altera ese cortisol, por lo tanto nos va a despertar. Y si empezamos a alterar ese ciclo, en un determinado momento nos vamos a dormir. Si no dormimos, ya empezamos en disestrés y todo esto nos va a alterar todas las otras hormonas, por eso empiezan también todos los problemas de insulinoresistencia y todo lo demás. El uso prolongado de corticoides, esto es importantísimo, y de ciertos medicamentos psiquiátricos también. Los corticoides son necesarios como desinflamatorios, pero sabemos que en exceso producen un efecto inflamatorio, por eso las personas que usan corticoides generalmente están como más edematizadas, más inflamadas, y con el correr del tiempo, obviamente, me van a provocar diferentes síndromes, que son los síndromes de Cushing y demás, que también esto me va a provocar una alteración. Entonces, ojo con el uso de corticoides, hay que usarlos en forma consciente, en forma racional, y lo mismo los medicamentos psiquiátricos, que hay todo un tema también para hablar, porque de entrada a veces se dan los inhibidores de recaptación de serotonina, y muchas veces lo que tenemos es déficit del neurotransmisor tan importante como es la serotonina. Entonces ahí también entramos en todo un terreno biológico en donde tenemos que ver qué está pasando, qué nivel de serotonina tiene ese paciente, que también me van a regular, porque la serotonina regula las hormonas sexuales, ¿sí? Y por lo tanto también va a regular estrógenos. Está todo relacionado un poquitito con el gráfico que les mostré al principio. Bueno, los trastornos autoinmunes, que también esto tiene muchísimo que ver con el intestino. Todas las enfermedades autoinmunes parten del intestino, por lo tanto, enfermedades autoinmunes como serían las tiroides Hashimoto, que justamente a todo el mundo se los cataloga como hipotiroideos, pero no sabemos si es un hipotiroidismo por déficit de vitamina D, déficit de magnesio, de vitamina A, de vitaminas del complejo B, que es fundamental estudiar todo eso, zinc, selenio, minerales fundamentales para eso, o es un paciente que está, por ejemplo, con una tiroides Hashimoto, con una enfermedad autoinmune, y que también van a partir desde ese punto de vista del intestino. Desde ahí tenemos la serotonina, que va a regular también un montón de funciones biológicas. Bueno, los problemas hepáticos y digestivos, como dije anteriormente, y las alteraciones de la microbioma intestinal, que eso es sumamente importante. Siempre que voy a regular un paciente desde el punto de vista bioidéntico, con hormonas bioidénticas, que acá ya vamos a hablar precisamente sobre todo de las hormonas sexuales, pero también viene el cortisol bioidéntico y demás, en caso que el paciente por un estrés crónico me llegue a hacer un estrés adrenal, donde deja de tener cortisol, y por lo tanto es aquel paciente que viene sin poder moverse, o sin poder levantarse, o sin energías, nosotros siempre tenemos que empezar a ver qué está pasando con ese intestino. Limpiar ese intestino, desparasitar ese intestino, desinflamar ese intestino, para después poder hacer un reemplazo hormonal. Si no, lo vamos a hacer de entrada, ¿sí? Bueno, en cuanto a esto, como dice acá, que toda la medicina ha ido avanzando en todo el desarrollo de los aportes hormonales y sintéticos para ir logrando un equilibrio, y ahí entramos a jugar con las hormonas bioidénticas. Anteriormente, aproximadamente creo que en el año 2012, se había hecho un estudio en Estados Unidos donde se usaban hormonas de orina de yegua. Por eso que fue que después de eso se vio que había casos de cáncer y demás, y ese fue el motivo por el cual en un momento se dejaron de usar las hormonas, la terapia hormonal en realidad de reemplazo. Pero bueno, eso fue con hormonas sintéticas. A partir de eso aparecen las hormonas bioidénticas un poco más adelante, donde nada que ver, es decir, se quedó con la idea de que las hormonas no eran buenas, pero bien usadas y en un contexto y en un terreno biológico seguro, las hormonas bioidénticas son justamente naturales, ahí vamos a explicar porque de dónde vienen, personalizadas, es decir, eso yo voy a personalizar la dosis según cada paciente, y son seguras. En realidad, seguras también si yo hago una buena historia clínica del paciente y veo en quién las voy a usar, en qué momento y cómo, porque no lo voy a usar, por ejemplo, en un paciente que viene con obesidad, o en un paciente que viene con un montón de problemas metabólicos, donde yo primero tengo que regular todos esos terrenos biológicos para después poder usarlas. ¿Qué pasa con estas hormonas? Bueno, ¿qué son? Son hormonas justamente molecularmente idénticas a la de nuestro organismo, se tienen la misma composición. Si bien son hormonas que a nosotros nos van a provenir en realidad de una planta, ¿sí? Es la diogenina, es decir, una planta de origen mexicano que se llama ñame, bueno, camote silvestre o discoria villosa, tiene distintos nombres. Es una planta que en su momento se fue
estudiando para poder, si bien tiene un proceso biológico, esta planta es de la cual, de esta raíz, es de la cual se saca justamente todo lo que sería los compuestos o el compuesto para producir las hormonas bioidénticas. Si bien esto tiene un proceso de laboratorio, la forma molecular es la que tienen ustedes acá abajo, que es idéntica a la que nosotros tenemos y que producimos fisiológicamente en nuestro organismo. Bueno, entonces hacemos un signo, decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Hormonas bioidénticas sí, hormonas bioidénticas no? Bien, siempre para esto tenemos que recordar que las hormonas sintéticas que todavía y hoy en día están en el mercado tienen entre un 50 y un 150% más potente, justo comparado a nuestras propias hormonas. La unión en los receptores va a ser más fuerte y por lo tanto considerar también que hay moduladores bioidénticos como la potencia de estas mismas que son las hormonas sintéticas. Estas hormonas bioidénticas no suelen generar efectos adversos, ¿sí? Si bien por ahí pueden llegar a tener algunos efectos no deseados o algunos efectos secundarios que no son tan deseados. No producen alergia, yo realmente desde que las vengo usando no he tenido ningún caso de alergia y no interaccionan tampoco con ningún fármaco, esto es importante. He tenido un montón de pacientes usándolas que usan medicamentos porque en realidad si nosotros nos ponemos a ver a mí cada vez me preocupa más la cantidad de medicamentos que toman los pacientes y no interaccionan con ninguno. Bueno, esto es muy importante con respecto a lo que lo quería mostrar, porque ¿de dónde vienen estas hormonas en nuestro organismo en realidad? Lo que les mostraba recién, que vienen desde esta raíz de origen mexicano, es lo que nosotros, los laboratorios producen las hormonas bioidénticas, pero nosotros en nuestro organismo las hormonas bioidénticas vienen desde acá, ¿sí? ¿Desde dónde? Parten desde el colesterol. Por eso el colesterol en la cadena biológica va a ir, es decir, por diferentes pasos, va a ir convirtiéndose, como ven en el gráfico, pregnenolona, progesterona, después va a ir a la parte de compresión de DEA, bueno, así tenemos toda la cadena, como ven, entonces tanto el cortisol y demás viene del colesterol, las DEA, testosteronas y demás hormonas. Por eso es tan importante el tema del colesterol, que, bueno, por debajo de 200 no, todavía seguimos discutiendo un poco con algunos cardiólogos, a mí me pasa, que siguen dando medicación para el colesterol cuando un paciente tiene 220 de colesterol, y si nosotros nos vamos a los libros de química biológica de blanco, de tercer año, cuando nosotros estudiamos y cuando muchos habrán estudiado, porque también en nutrición y demás, sabemos que este colesterol va a ser el punto de partida para todas las hormonas. Por lo tanto, no tenemos que bajar más el colesterol por debajo de 200, ¿sí? Ese es un error. Hay que evaluar, sí, el nivel oxidativo del colesterol, para eso lo evaluamos con diferentes lipoproteínas, con las apolipo A, apolipo B, vamos a ir viendo, hay ratios para sacar y hay ratios para sacar en cuanto a niveles de estrés oxidativo que pueden tener las personas para ver qué vamos a hacer con ese colesterol. Pero no demos directamente estatinas porque vamos a bajar solamente el colesterol en sangre, pero vamos a seguir teniendo un proceso oxidativo del mismo nivel metabólico. Bueno, ¿cuáles son estas hormonas bioidénticas? Las que se producen normalmente, como ya les decía, también se produce cortisol, la testosterona, la DEA, la dehidroepiandrosterona, la pregnenolona, el estradiol, la progesterona. ¿Cuáles son sus beneficios? Acá tenemos, en líneas generales, tienen un beneficio general para todo el organismo. Vamos a ir viendo cuál es el más importante de cada una, pero en su contexto tienen que estar todas armonizadas. La testosterona obviamente que va a mejorar la masa muscular, va a reducir el depósito de grasa, que eso es fundamental, mejora la libido, mejora las mialgias, mejora el estado de ánimo, y acá no lo dice, pero bueno, también mejora el tema de no solamente la masa muscular, sino también a nivel óseo. Recuerden que el tema de la osteoporosis no solo va a estar relacionada con los déficits de estrógenos, sino que también con los déficits de testosterona. Por eso, en la etapa menopáusica, perimenopáusica y demás, es importante también ver y regular el tema de la testosterona. La DEA, bueno, comienza a decaer a partir de los 35 años, a partir de los 38 decae mucho más. La testosterona también empieza a decaer aproximadamente a esa edad. En los hombres un poco más tardíamente empieza a decaer, en las mujeres antes. Se va a transformar, esta DEA va a transformarse en hormonas sexuales, se va a transformar obviamente en estrógenos y se va a transformar en testosterona, y es inmunomoduladora y cardioprotectora. Esto es muy importante porque acá como la DEA va a ir a convertirse a estrógenos, sabemos que los estrógenos tienen un efecto cardioprotector, ¿no? Las personas cuando entran en etapa menopáusica, sobre todo las mujeres, fíjense que desde el punto de vista cardiológico, los hombres tienen más riesgos de tener problemas cardíacos y las mujeres no tanto. ¿Cuándo empiezan los riesgos cardiovasculares en las mujeres? Cuando entran en etapa menopáusica, porque decae DEA, decae estrógenos y empiezan a equipararse a los niveles de riesgos a nivel del hombre. La pregnenolona, que es, si ustedes recuerdan la cascada de colesterol que les mostré anteriormente, del colesterol lo primero que se convierte es pregnenolona, es decir, esta es una hormona que va a ir hacia dónde, sobre todo hacia el cerebro. Bueno, tiene efectos justamente, como dice acá, antidepresivos, efectos ansiolíticos, va a mejorar la concentración, memoria, aprendizaje, maneja el estrés, cansancio, reduce los dolores y todo eso. En mi experiencia, yo he dado pregnenolona, es bastante costosa, por ahí prefiero, más vale regular los niveles o dar grasas de buena calidad, prefiero aportar en esos casos omega, grasas saludables de buena calidad y no darla tanto
prefiero más vale, porque si no, imagínense también que empezar a dar pregnenolona, quedea, testosterona, es decir, y si el paciente está muy desprovisto de los estrógenos y demás, o el estradiol, obviamente que vamos a tener que estar con un arsenal de hormonas bioidénticas, y por ahí también a veces hay que ver y adherir si el paciente va a ponerse todo este tipo de cosas. Yo particularmente no uso tanto vía oral, en caso, por ejemplo, de los estrógenos, no lo uso vía oral, en el caso decir, de, obviamente, testosterona no viene en vía oral, y darle DEA, dar estrógenos, dar pregnenolona, dar un montón, por ahí también esto tenemos que ser un poco más prácticos en el momento de hacer una receta, porque el paciente después discontinúa los tratamientos. Bueno, el estradiol, los beneficios, como dice acá, disminuye los riesgos de osteoporosis. Recuerden que la testosterona también, aunque no estaba puesta en la diapo, las enfermedades cardíacas, las demencias, actúa, bueno, obviamente en todos estos estados de cambio de ánimo, va a mejorar la sexualidad y va a favorecer la lubricación vaginal. Esto es muy importante. Acá en tema de la lubricación vaginal, no solamente el estradiol, que se consigue como 17 beta-estradiol, es decir, uno puede formular, después ya lo vamos a ver, a estas hormonas bioidénticas, uno la puede hacer formular en forma magistral, pero también hay 17 beta-estradiol en farmacia, que sería bioidéntico, sin la necesidad de por ahí ir a justamente estas formulaciones magistrales que a veces son un poquito más costosas. No solo favorece la lubricación vaginal, sino que al favorecer esto, favorece el estradiol, es sumamente importante en la red de construcción de colágeno y de elastina. Por eso es ir entrando en esta etapa menopáusica, cuando va a decaer el estradiol, empiezan a aparecer las arrugas, empiezan a haber más flacidez, empieza a haber también flacidez a nivel del suelo pélvico, y por eso después tenemos todo lo que sería los prolapsos y bueno, las incontinencias urinarias. Por eso el tema de una regulación hormonal uno lo tiene que evaluar muy de cerca en cada paciente, porque no es solamente que no tengamos la sintomatología de los sofocos y los calores, sino que lo que podemos tener después, ¿sí? El tema de las osteopenias, osteoporosis, prolapsos y demás. Progesterona. Bueno, yo siempre digo que la progesterona es una de las principales hormonas que decae y es fundamental. La progesterona, obviamente, que, como lo dice la palabra, protege sobre todo el endometrio. En aquellas pacientes que tienen útero, si yo voy a hacer una terapia de reemplazo hormonal y voy a dar estrógenos, sí o sí debo dar progesterona. No puedo dar estrógenos sin dar progesterona, ¿sí? Y dentro de los estrógenos, yo acá no lo puse, pero se da estradiol-estriol. Generalmente es una relación de 4-1 de estradiol y de estriol. Siempre se da progesterona. Y aunque no tengan endometrio, yo la uso igual para proteger mama, ¿sí? Va a ayudar a disminuir justamente la resistencia a la insulina. Por eso es fundamental cuando tengo pacientes en la etapa menopáusica, perimenopáusica o postmenopáusica, ¿sí? Peripost, podemos decir, porque la menopausia no es más que el cese de la menstruación. Ayuda a disminuir la resistencia a la insulina, y esta es la que nos va a ayudar no al aumento de peso. Va a mejorar, como dice acá también, todo lo que es el descanso nocturno, disminuye la irritabilidad. Es increíble cómo mejora todos los estados de ánimo. La osteoporosis, la vitalidad, bueno, mejora la recuperación del ejercicio, como dice todo esto, y protege sobre los cáncer hormonodependientes en caso de que sean por dominancia estrogénica. Bueno, acá tenemos qué hace el déficit de la progesterona, como para que vean lo importante que es, ¿sí? El déficit produce justamente las migrañas, los ciclos irregulares, la retención de líquido, todo lo que tienen acá. Las dificultades para embarazarse, las amenazas de abortos recurrentes, partos pretérmino. Por eso se usa, es decir, como una droga que se usa también siempre cuando hay amenazas de aborto. Bueno, está también el déficit, produce como ver la pérdida de cabello, las alteraciones metabólicas a nivel de la insulina, la dificultad para perder peso. Siempre la progesterona está, recuerden, en este proceso, viene colesterol, pregnenolona y luego progesterona, es decir, como que está arriba de todas las otras hormonas. Desde ahí de la progesterona vamos hacia la DEA, y desde la DEA vamos a ir hacia los estrógenos y hacia la testosterona. Entonces imagínense la importancia que tiene la progesterona. Bueno, acá es un cuadrito como para que más o menos vean cómo actúa en el cerebro, que va a ayudar a mantener también esa temperatura corporal. La pérdida de la memoria es fundamental, y esto es algo muy importante cuando llegamos a la etapa perimenopáusica o menopáusica. La consulta muy frecuente es que tienen como una sensación de falta de concentración, de pérdida de la memoria. Bueno, ¿quién es la que ayuda y la que está en todo esto? Es la progesterona. Obviamente en el corazón, en el hígado, en los ovarios, en el útero, en los huesos, como decía anteriormente. Bueno, entramos un poquito más en lo que serían hormonas bioidénticas, más precisamente, ¿no? Las formas de presentación de las hormonas bioidénticas. En las cremas por vía percutánea. Bueno, acá está la jeringuita con una aguja, en realidad no es así, no se inyecta, le sacamos la aguja, es decir, vienen en jeringas, ¿sí? Y de esa forma, en las jeringas se vienen de 10 mililitros, y uno pide, en ese caso, las cremas, por ejemplo, en el caso de las cremas de testosterona, o las cremas, si quisiéramos, de estrógenos, vienen ahí, o no está puesto acá, pero vienen unas presentaciones que se llaman Topiclick, que ya tienen como la dosis justa. Es decir, depende también de el paciente, depende de la concentración, es decir, que va a tener en sangre de sus propias hormonas bioidénticas, es que yo voy a hacer la receta magistral, o voy a pedir algún estradiol, por ejemplo, a nivel de farmacia, y generalmente ahora ya vienen más prácticos, vienen como si fuese como un aerosol, pero que sale en crema, o los Topiclick, que son mucho más fáciles. También vienen parches. Acá realmente los parches no se consiguen, yo no los conseguí nunca. Comprimidos no los he usado, no los uso. Lo que más uso son cremas con Topiclick o cremas a nivel de jeringas. Óvulos uso muchísimo, inclusive la progesterona, a veces hasta para no darle tanto de tomar al paciente, porque tiene que tomar suplementaciones y demás. Le doy, por ejemplo, las progesteronas también en óvulos, y bueno, y los pellets, que los pellets son como un pequeño arrocito que van implantados debajo de la piel, es decir, a nivel del tejido celular, subcutáneo, es decir, con una pequeña incisión que se hace, con una pequeña, se coloca mínima anestesia a nivel de la zona de la incisión. Después se coloca una anestesia diluida con una solución fisiológica para que podamos entrar con el trocker y
colocar los pellets. Pero bueno, a veces es un poquito más invasivo, lo podemos reemplazar también, si no por las cremas. Aparte, recuerden que cuando uno coloca el pellet no lo podemos sacar, ¿sí? Queda y no lo podemos sacar más. En cambio, en caso del tratamiento con cremas o demás, podemos discontinuar el tratamiento en caso que el paciente empezara con alguna sintomatología, algún efecto secundario a esto que no sería adverso pero secundario. Bueno, acá nos planteamos entonces reemplazo hormonal sí o reemplazo hormonal no, en base a lo que le contaba de ese estudio que se había hecho en el año 2012, que bueno, después de eso se había empezado a tener mucho miedo con respecto al tema de hormonas. Realmente yo lo uso mucho, mejoran un montón, no he tenido mayormente ninguna complicación, por lo tanto, en lo posible yo lo elijo, obviamente siempre con un estudio previo, como ya vamos a ver ahora, y en quién lo vamos a usar o no. Porque el impacto del climaterio, como ustedes verán, la mayoría si hacen en cuanto a una medicina funcional, bueno, acá obviamente lo tenemos en el climaterio, también pensemos en la andropausia, que el hombre por ahí es el que menos consulta, pero tiene muchísima sintomatología también, son todos los trastornos vasomotores, ¿no? Los sofocos, los calores, que la verdad que es insoportable, eso es lo que refieren los pacientes cuando vienen al consultorio, poder estar con todos esos sofocones, todos los trastornos del sueño, los cambios en la piel, las afectaciones psicológicas, es impresionante también. Si los cambios en los estados anímicos y en los estados emocionales, cuando entran en la etapa menopáusica, es muy importante, y la libido y todo lo que nos significa el climaterio. Entonces, por ahí yo me planteo por qué, si nos quedamos con esto o no nos quedamos con esto, ¿no? Los síntomas de menopausia, bueno, como dije anteriormente, todo lo que le venía diciendo en base a los vasomotores, sobre todo los déficits de estrógenos me producen justamente esto, los sofocos, la sequedad vaginal, las oleadas de calor. Recuerden que la sequedad vaginal a la larga me va a terminar en la pérdida también de esa elasticidad a nivel del suelo pélvico, en realidad la deficiencia de estrógenos con los prolapsos a posteriori, después vienen que sí, que no la operan, que las operan los pacientes con no tan buenos resultados a nivel de las cirugías de prolapso en todos los casos. Bueno, el déficit de progesterona sobre todo se relaciona más con la ansiedad, la irritabilidad, cambio de humor y el insomnio, y de la disminución obviamente de la libido, de la masa muscular y sobre todo del cansancio. Aquellos pacientes que vienen con falta de energía o te dicen no tengo más energía, ahí piensen en el déficit de testosterona, sí o sí. Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí el tema de la terapia hormonal de reemplazo? Justamente mejorarme todo esto, la salud cardiovascular, la salud articular, sexual, la atrofia urogenital, cognitiva y la reparación dérmica tisular en todos los aspectos. La consulta clínica para el tratamiento hormonal. Bueno, acá es muy, pero muy importante. No vamos a dar hormona a todo el mundo, ni vamos a, sí o sí, vamos a darle una terapia hormonal de reemplazo sin tener justamente esto. Un examen físico exhaustivo con un cuestionario hormonal. Todos los síntomas actuales, los síntomas familiares y personales son muy importantes, antecedentes familiares de cáncer, si han tenido o no cáncer de mama o no, hacer los estudios previos a todo esto, justamente los estudios ginecológicos de rutina. A lo mejor, a ver, no es que vayamos, ustedes imagínense que el cáncer de mama es, hoy en día es un cáncer que realmente, siempre, pero hoy en día es una relación de 1 a 8, si de 8 mujeres una va a desarrollar cáncer de mama. Por lo tanto, por ahí nosotros podemos dar una terapia hormonal y se puede terminar desencadenando. No es que porque lo produjo la terapia hormonal, sino que porque ya lo iba a hacer, lo iba a desencadenar. Pero bueno, hay que asegurarse de que no tenga ninguna lesión dudosa en mamas. Los pólipos, por ejemplo, los pólipos de endometrio. Los pólipos de endometrio, antes de hacer una terapia de reemplazo hormonal, tengo que ver qué pólipo, el tamaño del pólipo de endometrio, si es un pólipo benigno, si es un pólipo maligno. Estudiar eso, estar en contacto permanente con el ginecólogo para ver, el pólipo se saca, se analiza. Si fue un pólipo maligno, por ahí no voy a elegir la terapia hormonal, veré. Puedo dar solamente una DEA y no daré otra cosa. Iré viendo a la paciente, si tiene un pólipo que fue maligno, me voy a abstener un poquito, estaré en contacto permanente con el ginecólogo. Esto recuérdenlo siempre, porque después, ante hacer una terapia hormonal, seguramente que por ahí el ginecólogo además va a decir, ah, sí, fue por las hormonas, aunque por ahí ya se sabe que no, porque estas son las hormonas que nosotros normalmente tenemos, porque recuerden, son bioidénticas, las tenemos nosotros en nuestro organismo. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros desencadenemos o no un cáncer? Un montón de otros factores, es multifactorial, los estados anímicos, el estrés oxidativo, justamente, los procesos metabólicos, la inflamación, si no vamos a desencadenar un cáncer porque sí, ¿no? Extracción de sangre para evaluar los niveles hormonales, se realiza la prescripción medida y posteriormente se van a realizar los controles. Nosotros hacemos una terapia hormonal y citamos al paciente a los 4 meses aproximadamente, en caso de pellet, obviamente, 4 meses hay que hacer un control nuevamente de laboratorio, y si no, 4 o 6 meses ir viendo y midiendo los niveles de hormonas. Laboratorio general, hepatograma. Piensen que es fundamental. Todos los medicamentos del hígado cumplen más de 500 funciones. Yo siempre digo que el principal órgano no es el corazón, si bien es el que funciona y cuando se paran deja de funcionar y nos trae problemas. El principal órgano que tenemos es el hígado. En el hígado se metaboliza todo. Recuerden que en el hígado también hasta se activan, ¿sí? Las hormonas tiroideas. La glándula tiroides produce un 95% de T4 y un 5% solamente de T3. Esa T4 va a ir al hígado y ahí es donde se va a activar y se va a convertir a T3, que es la hormona realmente activa y es la que va a actuar en los órganos diana. Entonces el hígado es fundamental. Pidamos ecografía, veamos si tiene un hígado graso. Ojo con esto, porque si tengo un hígado graso, un hígado que va a estar inflamado, donde metabólicamente quizás el tratamiento de hormonas esté bien indicado, pero yo no voy a tener un hígado que vaya a metabolizarlos bien. La insulina, la resistencia a insulina, que también obviamente está relacionada con los hígados grasos y con toda con la obesidad y demás, la función renal, obviamente. Yo tengo un hígado que metaboliza, un hígado que tiene 2 etapas, donde en la primera fase va a ser toda la parte de metabolizar todo esto que yo consuma, y una segunda etapa que va a ser la etapa de eliminación. Bueno, ¿por dónde va a eliminar? Va a eliminar por riñón, va a eliminar por la parte intestinal, va a eliminar por la parte biliar. Es decir, hay que fijarse bien toda la función renal y los índices de resistencia a la insulina es fundamental. Y como dice acá, vitamina D. Siempre tengo que dar vitamina D. La vitamina D, más que una vitamina, es una hormona. Optimiza todo. Por lo tanto, si tengo deficiencia de vitamina D, como me estoy encontrando con terribles deficiencias de vitamina D,
quizás la terapia de reemplazo hormonal que le dé no va a ser de lo mejor o no le va a dar el resultado que si yo tengo un buen metabolismo. Hormona tiroidea, como le decía, calcio, fósforo, fundamental, el perfil oxidativo del paciente, el cortisol también, pedirlo. Si se puede pedir cortisol salival, mejor, 8 de la mañana, 5 de la tarde, 11 de la noche, para ver cómo estamos. Y si no, bueno, un cortisol plasmático me va a dar una idea de cómo está el paciente y, por supuesto, hormonas sexuales. Ahí pido todas, el estradiol, la DEA, ahí vamos a ver testosterona, estrona, fundamental, porque nosotros tenemos distintos tipos de estrógenos, ahí vamos a ver cuál es la diferencia, es decir, entre la estrona, todo lo que sería hormonas sexuales. Si estoy entrando en una etapa perimenopáusica, FSH, LH, que son las que van a regular ese eje hipotalámico, hipofisario. Bueno, acá un poquitito como para ver que hay síntomas de dominancia estrogénica en algunos casos. Por eso es tan importante el tema de pedir todas las hormonas. No puedo pedir solamente estrógeno y progesterona, o puedo pedir, yo veo que hay laboratorios que en algunos casos, colegas que piden solamente estrógenos, o piden testosterona y piden estrógeno y no piden progesterona. Recuerden que siempre está la dominancia estrogénica, y la dominancia estrogénica que puede dar todos estos síntomas, como pueden tener acá, la irritabilidad, la depresión, reacción alérgica, irregularidad menstrual, el trastorno del sueño, todo lo que da dolores al levantarse y demás. La dominancia estrogénica está dada muchas veces no solo por exceso de estrógeno, sino por déficit de progesterona. Si yo puedo tener estrógenos dentro de lo elevado, pero la progesterona más baja, pero puedo tener uno normal con progesterona más baja, inclusive estrógenos más bajos también, pero con progesterona mucho más bajas. Eso también me va a determinar la dominancia estrogénica. Eso hay que evaluarlo muy bien. Y cuando la suma de todos estos estrógenos es muy alta en relación a la progesterona, ¿no? Como le dice acá, el 50% de las mujeres a partir de los 35 años, que es la progesterona la primera que empieza a decaer, entonces empezamos a tener justamente las dominancias estrogénicas, ¿sí? Y es muy importante acá, que es un problema mayor justamente en el manejo del estrés, ¿no? Por el aumento ahí del cortisol. Bueno, la dominancia estrogénica masculina también existe, esto se lo puse para eso. Acá, dentro del laboratorio también se pide esta, que es la hormona fijadora, la SG-beta-C, que es la hormona fijadora de estrógenos y andrógenos, que es una proteína, es una globulina, que hay que pedirla siempre, porque yo puedo tenerla elevada, por lo tanto voy a tener, al tenerla elevada voy a tener, a veces tengo déficit, por ejemplo, de testosterona. Y no necesariamente es que tenga déficit, sino que al haber mucha hormona fijadora de globulina, esa testosterona está unida a esta proteína y no está actuando en los órganos diana. Entonces, por eso es importantísimo también esto. No puedo ver un paciente con déficit de testosterona y no me le enchufo testosterona. No. Veamos hormona fijadora de globulina. Si yo tengo esta hormona fijadora de globulina, tengo que bajarla, porque puedo ser que tenga testosterona, pero no la tengo biodisponible. Por eso la testosterona, cuando uno lo pide, se puede pedir testosterona total, testosterona libre o biodisponible. La biodisponible va a estar relacionada con esto, con la hormona fijadora de globulinas. El estradiol, un estradiol mayor a 30 en el hombre, estoy hablando de dominancia estrogénica en el hombre, ojo acá, y la estrona mayor a 60, que también la tenemos que medir. Se pide todo: estradiol, estrona, hormona fijadora, progesterona, testosterona. Generalmente le pido testosterona biodisponible y le pido libre a veces, porque la total la suelen tener en algunos casos normales. Y la dominancia estrogénica, esto es muy importante. Fíjense en la hormona fijadora de globulina, mayor a 80. Hay que tratar de tenerla menos, más baja, óptimo 65, 70, en lo posible menor de 80, porque si no, justamente, si la tengo elevada, no voy a esperar a tener un cáncer, voy a inhibir. Acá tenemos después, hay otra vía, es decir, en cuanto a la vía de la aromatización. Por eso, cuando uno va a aportar, por ejemplo, testosterona, es muy importante ver que el paciente no esté aromatizando. Esto es fundamental. El estradiol, la dominancia estrogénica, por ejemplo, en las mujeres mayor a 35, óptimo sería sin terapia hormonal, y hasta 20, óptimo sin terapia hormonal hasta 20, y con terapia hormonal entre 80 y 150. Pero siempre tengo que tener regulada sobre todo la hormona fijadora. Y la estrona es la que nos va a complicar toda la existencia. Yo, en base a la estrona, sé si a un paciente le voy a hacer un reemplazo también hormonal o no. He tenido pacientes con 1800 de estrona, por ejemplo. No puedo a ese paciente hacerle una terapia hormonal con testosterona, que sé que la testosterona por vía metabólica sí o sí va a convertir, porque sabemos que convierte a dehidrotestosterona, ¿sí? Y convierte a estrógenos por la vía de la aromatización, que dentro de esos estrógenos, no sé si va a ir, porque tenemos distintos tipos de estrógenos nosotros, tenemos estradiol, estrona, estriol. Yo no sé si el paciente tiene un proceso de estrés oxidativo en el organismo, y ese va a ir a lo que sería estradiol o estriol, o va a ir a estrona. Y si me va a estrona, y yo tengo un paciente con 1800 de estrona, me va a estrona, yo puedo llegar a predisponer más a ese paciente a un cáncer, ¿sí? Acá tenemos justamente los estrógenos débiles, y acá tienen la diferencia entre lo que es los distintos tipos de estrona. Según a dónde se vaya a oxidar, si en el carbono que se vaya a oxidar tenemos la 2-hidroxiestrona, que sería la favorable. ¿En dónde tengo una estrona, una 2-hidroxiestrona? Generalmente las mujeres aquellas más delgadas, con vida saludable, que hacen actividad física, que son ahí, en este caso sí, la 2-hidroxiestrona es un potente inhibidor de la oxidación de los LDL. Yo puedo tener alteración, es decir, obviamente, de los colesteroles en esto del estrés oxidativo, si yo hago una terapia de reemplazo hormonal y tengo una paciente muy oxidada. Por lo tanto, no me conviene. Y la 4-hidroxiestrona y la 16-hidroxiestrona son las que son desfavorables. ¿De qué va a depender esto? Obviamente va a depender de la mala alimentación, de la obesidad, de si consumen comidas chatarra, como quien dice, si comida con muchos conservantes y demás, y que obviamente va a predominar acá las mujeres que fuman y todo lo demás. A mí generalmente no se me ocurre, o no lo haría, en una mujer fumadora que me dice que fuma un atado de cigarrillos por día, quizás no voy a hacer un reemplazo, por ejemplo, hormonal, porque para hacer esto, recuerden, estamos en una medicina funcional, una medicina integral. Entonces, ¿de qué me va a servir hacer un reemplazo para sentirse mejor si tampoco empieza por los hábitos, ¿sí? Por la buena alimentación o por dejar el cigarrillo? Sé que no es fácil, pero bueno, tenemos que siempre intentar todo eso. Bueno, en todas estas hormonas, de lo que decía en las presentaciones, tenemos los pellets. Bueno, la ANMAT, por esta ley, es la que aprueba el uso, y la FDA también aprueba el uso de hormonas bioidénticas.
Como le decía anteriormente, que es una forma de administración subcutánea con procedimientos cortos y sencillos, es decir, la verdad que no es difícil, es simple, si es un corte pequeño, la liberación se va haciendo en forma prolongada, pero siempre recuerden que cuando yo voy a colocar un pellet tengo que tener el paciente con el perfil específico para eso, hay que estudiarlo muy bien y también depende del tipo de paciente. Hay pacientes complicados, ellos son complicados, entonces en los pacientes complicados, por favor, no pongamos pellet, porque después no lo vamos a poder sacar. Y ante cualquier cosita, cualquier síntoma van a venir que es el pellet. Entonces, y cuando empiecen con hormonas bioidénticas en geles, en cremas, en los Topiclic, en óvulos, que podamos suspenderla y en 48 horas, 72 horas ya no tenemos ningún efecto. Los efectos colaterales que podemos llegar a tener a veces, bueno, en caso de los, por ejemplo, los efectos en la testosterona, a veces puede dar vello facial. Si coloco, por ejemplo, un pellet, puede haber vello facial, por eso también tengo que estudiar a la paciente. Es decir, el estudio es completo. Si tengo una paciente con un hirsutismo, obviamente que le voy a pedir, no porque me diga que tiene pérdida de energía, le voy a colocar un pellet o le voy a dar testosterona, porque la pérdida de energía puede estar siendo por otro proceso metabólico y no porque vaya a tener déficit de testosterona. Por eso la testo me puede dar justamente esto. Vello facial, alguna acné se resuelve con algo local, por ejemplo, la espironolactona en 50 miligramos en crema, se usa, no hay ningún problema. La próxima que le coloque, a dejarlo sentado en historia clínica, obviamente si vuelvo a colocar un pelo le doy una menor dosis. En la retención de líquido puede dar un diurético unos días. Y en la ansiedad, bueno, el triptófano con vitamina B6, que es fundamentalmente importante, o doy 5-hidroxitriptófano sublingual por la absorción, ¿sí? Y las contraindicaciones justamente es esto. Si tengo una paciente con cáncer de mama o tuvo un cáncer de mama, lo voy a evaluar. Embarazo, obviamente, se contraindica absolutamente todo. Si tengo una paciente con sangrado vaginal, primeramente estudiaré, obviamente, niveles de testosterona alto, como digo, y si tengo anticuerpo antitiroideo positivo, en ese caso se puede dar igual, pero bajar la dosis de testosterona. La edad límite para una terapia de reemplazo no más de 70 años para dar estrógenos. Y esto siempre se los pongo, recordar que los estrógenos biorales son un problema. Yo particularmente no los uso. El hombre requiere modulación cuando tiene, por ejemplo, testosterona total o menor a 550. Acá el hombre tiene que tener, obviamente, tanto hombres como mujeres, tenemos estrógenos, tenemos testosterona, tenemos DEA, tenemos todo. Obviamente que predomina, como ya sabemos en el hombre. Pero bueno, esto para que tengan un pantallazo que tengo un hombre con 550 de testosterona menor, nanogramos no por mililitros, hay distintas por ahí mediciones, tienen que tener también, pidan siempre al laboratorio los valores de referencia. Y en ese caso va a requerir una modulación. En estos casos, bueno, tenemos, por ejemplo, estradiol menor a 10, niveles de estradiol entre 30 y 45, como dice, se puede indicar también inhibir la aromatasa. El hombre no tiene que tener, recuerden siempre, si yo voy a hacer un reemplazo de testosterona, esto se lo puse más de todo por eso, para que recuerden que la testosterona convierte estradiol, ¿sí? Entonces, en el hombre, si yo voy a hacer un reemplazo hormonal con testosterona, siempre, pero siempre va a ir la inhibición de la aromatasa, ¿sí? De esa vía, con un anastrozol, que en este caso el pellet lo va a llevar colocado. No le coloco el pellet solo de testosterona y le doy para que tome mi oral. No, en el mismo pellet le coloco el anastrozol para que inhiba la aromatasa. En las mujeres, en cambio, si tiene déficit de estrógeno, no le voy a colocar el anastrozol porque yo quiero que la testosterona vaya a convertir a estrógenos, por eso es un estudio como muy importante. Y en caso de que yo vea que se me está estrogenizando demasiado, le daré anastrozol vía oral todos los días, día por medio, según cada caso. Bueno. Esto un poquitito, como para que tengan una idea cómo se arma aproximadamente la libido sexual, por ejemplo, normalmente en la mujer, como le damos testosterona, más o menos aproximadamente varía entre 1 a 3 miligramos por mililitro, esto va a depender de los niveles hormonales, la progesterona, acá de 100 a 150, a veces se empieza con 300, si tiene un déficit de progesterona muy bajo puede empezar con 300 miligramos, la progesterona obviamente que también hay que conocer todo el ciclo hormonal en la mujer, y si la mujer está en etapa que todavía menstrua, recuerden que la progesterona se eleva en la segunda mitad del ciclo por efecto del cuerpo lúteo, por lo tanto yo no le voy a dar progesterona todos los días, le daré en la segunda etapa del ciclo, yo normalmente le digo cuenten desde que menstruan 17 días y ahí son 10 días o 12 días de progesterona. Trato de siempre mantener ese ciclo biológico y en el caso que no menstruen, depende, la sintomatología, a veces le doy 15 días en el mes y 15 días no, a veces le doy 25 y que descansen 5 cuando tienen mucho déficit para dormir y demás, y a veces hasta puedo empezar con 300 miligramos un mes, el segundo mes 200 miligramos de progesterona y después bajo a 100 o 150, ya sea, recuerden, puede darse vía oral también la progesterona o vía vaginal. La DEA, bueno, 20-30 miligramos acá, esto cuando quiero hacer como un reemplazo normal, pero he tenido pacientes que le he dado hasta 75 miligramos, ¿por qué? Porque tienen muchos déficits de DEA muy baja, entonces le doy a lo mejor los primeros 2 o 3 meses 75, después le doy de 50, después tengo un mantenimiento de 20-30. La pregnenolona, como ya les digo, está puesta acá, pero no la estoy usando demasiado, porque no he visto mayormente, es costosa y no he visto mayormente resultados. Y el estradiol, estriol, recuerden siempre esto, 4-1, puedo dar unos óvulos de estriol y puedo dar una crema con estradiol. Y el libido sexual en el hombre, obviamente, fíjense que la testosterona, yo acá estoy usando 100 miligramos por mililitro, y cuando le voy a hacer preparar al hombre una crema, no va a ser lo mismo que una mujer que le voy a hacer preparar una crema de 1 a 3 o 5 miligramos a lo mejor por mililitro, que eso, si yo se lo pido así en el laboratorio, me lo mandan en las jeringas de 10, que cada 1 centímetro tiene eso, en el Topiclic. Ya directamente cuando se hace el clic aparece. Y en el hombre, 100 miligramos. Progesterona también se da en una concentración menor, fíjense, siempre. DEA también se da en una concentración también que a veces suele llegar hasta 100 miligramos de DEA en el hombre, y nosotros siempre tenemos que mantener los niveles de DEA, recuerden, a los 50 y pico, tenemos que mantener los niveles de DEA como si tuviésemos 30. Eso es lo ideal. En cuanto en la mujer, entre 200 y 300 miligramos de DEA sería lo ideal. Yo me encuentro con mujeres particularmente 35, perdón, 38, tienen una DEA pero muy baja. Entonces, si yo mantengo siempre esa DEA alta, voy a tener una buena conversión a testosterona, voy a tener una buena conversión por ahí estrogénica y no voy a estar necesitando dar tantas otras cosas. Igualmente, la testosterona baja mucho.
La insulina, es decir, hay requisitos para la longevidad saludable, aparte de todo esto que les dije, la insulina hay que tenerla lo más baja mejor, los niveles hormonales óptimos, como les decía acá, de 200, de 2000 y 3000 en el hombre, o 200, 300, depende, fíjense siempre los valores de medición del laboratorio y la restricción calórica. Y esto que es importante, que dice acá, recuerden que nada de esto va a ser posible si no lo complementamos con alimentación que sea saludable, con actividad física, suplementación y todo lo que viene acá abajo, el boro, omega 3, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10. La coenzima Q10, por favor, no sirve la coenzima Q10 en polvo, no sirve la coenzima Q10 en cápsulas, sí o sí tiene que ser en lo que serían las cápsulas, pero como de aceite, que ustedes se disuelve, porque la coenzima Q10 hay que disolverla y cuando uno la pone sobre o dentro de algo, del té caliente o café caliente, se potencia como en un 400% aproximadamente, entonces la coenzima Q10 no sirve en polvo, ¿sí? Y acá algo muy importante que yo también lo evalúo, bueno, el boro regula muchísimo la parte hormonal, de hecho hay muchos procesos ginecológicos en los cuales usamos óvulos de boro cuando no responden, ¿sí? A estas, o que tienen infecciones vaginales frecuentes. Y hay algo que no está puesto acá, pero que yo lo uso mucho para evitar justamente esta conversión a estrona, ¿sí? Sobre todo a las estronas que son oxidativas, que es el DIM, el diindolimetano, que lo tienen todos las crucíferas, ¿sí? A veces no hace falta darlo, es bastante costoso también, se dan aproximadamente un DIM de 200 miligramos por día, pero por ejemplo, pacientes que me vienen con estrona de 1000 y pico, yo le doy 2 o 3 meses de DIM, es impresionante, bajan a 30, 38, 40, pero es así. Obviamente les digo que en algunos otros pacientes, por una cuestión económica y demás, que consuman crucíferas, ¿sí? Todo lo que serían los repollitos de Bruselas, el brócoli y demás. Hoy tenemos la solución, hormonas, y bueno, no hay que conformarse, se puede estar mejor, porque si no estamos con todos estos, los estrógenos disminuidos, las pacientes vienen y te dicen que se sienten mal, viven con alteraciones constantes, disminución del deseo, con la progesterona disminuida van a estar deprimida, triste, no duermen durante la noche, son todos los cambios que van a encontrar de consultas en la etapa menopáusica, la testosterona disminuida también el día, cansada, sin energía, disminuye la libido, todo el total de ganas, la falta de masa muscular y demás. La DEA disminuida también trae trastornos de ansiedad, desinterés por la vida y disminución de la masa muscular. Entonces, otros protagonistas en todo esto, que es muy importante, como le decía, son la melatonina, que si ustedes ven el gráfico principal que yo le dije de hormonas, la melatonina hoy en día no solamente es una hormona reguladora del sueño, sino que también se ha visto los efectos de protección anticáncer, es decir, ante el tema del estrés oxidativo, prevención justamente de todo esto, el síndrome metabólico, efectos antioxidantes, acción antiinflamatoria, todo más, y tiene un efecto también de cardioprotección. Hay un estudio que se había hecho en Europa, donde había cardiólogos que daban altas dosis de melatonina, obviamente que se pueden dar 10, 20 miligramos, normalmente uno da por noche para empezar a regularizar el sueño, pero se pueden dar mucho más que esa concentración, no por mucho tiempo, ir midiéndola. No nos olvidemos de esto también. Otra de las hormonas, hormona de la felicidad, junto la oxitocina, junto con la dopamina. La oxitocina viene bioidéntica, viene nasal, en aquellas personas con estados anímicos muy alterados que obviamente no están muy depresivos y todo lo demás, la oxitocina ayuda muchísimo y junto con la dopamina. Recuerden que si yo tengo serotonina baja, por lo tanto, por un mecanismo biológico, serotonina baja, dopamina baja. Por lo tanto, vamos a tener justamente las personas con dopamina baja también voy a tener, no se pueden levantar, muy cansados a la mañana, no pueden despegar, como quien dice, ¿sí? Toman un café y ya wow, se recuperan. Bueno, piensen siempre en esto. Otros neurotransmisores que están relacionados con hormonas, siempre. Y bueno, yo tengo muchas pacientes, no sé, por ahí ustedes, a diario vienen en la etapa perimenopáusica y más posmenopáusica, y que me lo dicen, tengo todo, pero no soy feliz, tengo todo y no sé qué tengo. Tengo todo y me falta todo, y no puedo regular todo lo que siento, o no sé qué siento, tengo sintomatología diversa. Me hice los estudios, que generalmente son los análisis que le piden de rutina, obviamente, glucemia, colesterol, todo bien. Siempre están bien. Ahora, busquemos hormonas, busquemos minerales, busquemos vitaminas, busquemos todo esto. Vitaminas del complejo B, fundamental. Me voy a sentir cansada, me voy a sentir decaída. Las vitaminas del complejo B, importantísimo para la parte neuromuscular, neurocognitiva y todo lo demás. Entonces, tengo todo y no soy feliz. Piensen en hormonas, que es fundamental porque, bueno, es un aporte muy, pero muy importante en esto. Bueno, Ale, ¿está por ahí? Ale,